pido disculpas en la memoria. Voy a ir arreglando algunos detalles. ¿Cómo están? Bueno, ahora vamos a empezar con la tercera edición del Neuromaratón para ver los nuevos temas de manera intensiva para el tercer parcial. Y nos encontramos después de varios acontecimientos, tanto a nivel de nuestra facultad como a nivel de nuestro país. Se levantó el tono, volvimos a cursar, podemos volver a estudiar. Y con respecto a la situación política de nuestro país, simplemente voy a decirles que les invito a simplemente reflexionar y pensar, y ya esto se lo digo como parte de una institución pública, igual que ustedes, un estudiante que aprende en una institución pública, que piensen realmente, reflexionen, aprovechen este tiempo que tenemos hasta el 22 de noviembre para dialogar, debatir, discutir con un otro, un ámbito de diálogo y respeto, todas las consideraciones que ustedes consideren pertinentes, ¿sí? Porque no solo se elige un individuo, una persona, sino estamos eligiendo modelos y proyectos. Entonces los invito a que puedan simplemente dialogar, pensar y reflexionar respecto hasta el 22 de noviembre. Una vez dicho esto, empezamos entonces con el tercer neuromaratón. Vamos a hacer un repasito de algunos temas que ya hemos visto para reforzar. Habíamos quedado un poco débil el tema de sentidos químicos, e hipotálamo e hipófisis, ¿sí? Así que vamos a empezar rápidamente a ver esto. Ya mañana, pasado y el jueves vamos a dar de lleno a los nuevos temas que son las funciones cognitivas superiores, diferenciación sexual, sistema límbico y también el tercer práctico de neuroimágenes, ¿sí? Entonces empezamos a ver hipotálamo. A ver, es una parte muy pequeñita del cerebro, pero tiene una gran cantidad de funciones sumamente importantes para nuestro normal funcionamiento vital, ¿sí? Entre las funciones hay quien desempeña un papel vital en el mantenimiento de la homeostasis corporal, también todo lo que es la homeostasis de los fluidos corporales, va a regular nuestras sensaciones de sed, de hambre, va a influir sobre nuestra conducta sexual y sobre nuestras emociones, es decir, va a contar con una gran cantidad de funciones que hacen que el hipotálamo sea como una especie de mini cerebro, ¿sí? Y se constituye menos del 1% del volumen total del cerebro humano. Sin embargo, comporta todas estas funciones. Una parte del diencéfalo, acuérdense, recuerden repasar neuroanatomía, que pueden hacer hincapié en diferentes estructuras, repasen los cortes, porque si bien no va a haber imágenes en el examen, sí que pueden tomar preguntas con respecto a localizaciones, ubicaciones. Entonces es importante que estudien, a la par de los contenidos, siempre estudien con imágenes. Las imágenes les va a ayudar a realmente explicar cada uno de los procesos y va a hacer que cada proceso dinámico tenga una ubicación, ¿sí? Si ustedes acompañan el estudio con imágenes, les va a ser mucho más sencillo después. Seguimos. ¿Cómo hace esto el hipotálamo? Funciona como una especie de traductor. ¿En qué sentido? Traduce diferentes sensaciones, propiedades fisiológicas, y las va a traducir en sensaciones físicas, que eso va a comportar una especie de conducta determinada. Es un traductor que va entonces a traducir propiedades fisiológicas o estados fisiológicos en sensaciones y eventualmente conductas. Esa es la traducción que comporta el hipotálamo. Por ejemplo, hay señal fisiológica de deshidratación por falta de líquido. Eso hace que el hipotálamo produzca, a través de sus diferentes núcleos que ya vamos a ver, una sensación de sed. Y la sensación de sed eventualmente va a producir una conducta determinada, que es buscar el líquido. Entonces vamos al kiosco, compramos una cerveza, lo que sea. Lo mismo para otro tipo de estado, donde faltan diferentes vitaminas, proteínas. El hipotálamo actúa a través de la activación de diferentes procesos que estimulan la búsqueda de alimentos. Entonces, de esa manera va a actuar el hipotálamo. Entonces buscamos el número de un delivery. Nunca he cocinado. Pero de esa manera trabaja para mantener la homeostasis, efectivamente.
si hay algún tipo de lesión o daño en alguno de los núcleos, efectivamente va a haber una desregulación. Y eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Ya está? Ahí está la localización. Acuérdense. A nivel del diencéfalo. ¿Esto qué es? Es la representación. Sí. No. El bulbo raquídeo. Acá arriba, protuberancia. Acá, mesencéfalo. Cerebelo. ¿Cómo se llama el conjunto de bulbo, protuberancia y mesencéfalo? El tronco encefálico. Perfecto. Ahora, arriba del mesencéfalo, esta zona, diencéfalo. Diencéfalo, acuérdense, todo lo que termina en álamo. ¿Sí? Ahí están todos los álamos. Tálamo, hipotálamo principalmente, el epitálamo, el subtálamo también. Y ahí se encuentra el hipotálamo, debajo del tálamo, hipo debajo de él. Y acá tenemos que parece como un... parece como... Entonces la glándula pituitaria, también conocida como hipófisis, que ya lo vamos a ver más en detalle. Pasamos. El hipotálamo tiene una gran cantidad de núcleos, tiene diversos núcleos que tienen diferentes funciones. ¿Sí? Vamos a ver las principales. Dice está formado por una cantidad de células dispersas, entre las cuales se pueden hallar algunos cúmulos neuronales. Los cúmulos neuronales son los núcleos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los principales. Tienen el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular. Presten atención a la producción de la hormona. Produce principalmente oxitocina y en parte vasopresina. También esta hormona, esta sustancia vasopresina también se llama hormona antidiurética, que hace referencia a la retención de líquidos. Después vamos a ver bien la función. Las cuales son enviadas a través de sus axones hacia la neurohipófisis o hipófisis posterior. Ya vamos a ver que la hipófisis se divide en dos: hipófisis anterior, adelante, y hipófisis posterior, detrás. El núcleo paraventricular entonces le produce principalmente oxitocina y esa hormona es enviada a través de una conexión a la hipófisis. La hipófisis acumula entonces la oxitocina. El núcleo supraóptico va a ser responsable de la producción principalmente de la vasopresina o hormona antidiurética, como les decía, y también va a ser enviada a través de una conexión a la hipófisis para que sea acumulada. La hipófisis posterior. Vamos a ver entonces que la hipófisis posterior o neurohipófisis no produce sus propias hormonas. Eso tengan en cuenta. No produce sus propias hormonas las neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Sí? Son las hormonas que son producidas a nivel del hipotálamo. Pregunta: ¿cuál es el que produce principalmente oxitocina? El paraventricular. Pregunta: ¿cuál es el que produce principalmente supraóptico? La vasopresina o hormona antidiurética. Eso tengan en cuenta. Estos son todos los núcleos principales. ¿Sí? Hay otros núcleos que tienen que ver con los procesos de sueño y vigilia. ¿Sí? Por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que ya lo habíamos mencionado cuando vimos los ciclos o los ritmos circadianos, los procesos de sueño y vigilia, y el núcleo turomamiliar. El núcleo supraquiasmático forma parte de aquel sistema que va a medir los niveles de luz, y a partir de esos diferentes niveles de luz nosotros vamos a coordinar nuestros ciclos de sueño y vigilia con los ciclos de luz y oscuridad del planeta. De esa manera nosotros sincronizamos nuestros sueños generalmente, ¿no? La otra vez me quedé hasta las 5 de la mañana, pero eso es diferente. El núcleo supraquiasmático tiende a adormecernos y a sincronizar. Eso no quita que más de una vez hablamos trasnochado efectivamente. Y bueno, eso con respecto al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático manda información cuando descienden los niveles de luz, manda una información a la glándula pineal para que segregue una sustancia. ¿Qué sustancia? Melatonina. Melatonina
en una neurohormona, se dice, uno considera una hormona, un neurotransmisor, entonces el purbe le dice neurohormona, que nos causa adormecimiento. La producción máxima de esa hormona es a las 2 de la mañana. Si ustedes pasan de largo más allá de las 2 de la mañana, ya tienen más probabilidad de lo que se dice pasar de largo, o estás pasado de vuelta y dices cosas. Si superan aproximadamente ese horario de las 2 de la mañana, porque es el horario donde más se produce melatonina por parte de la glándula pineal. Y el núcleo tubero-mamilar también participa en los procesos de regulación de los procesos de sueño y vigilia. ¿Cómo? Modulando al locus coeruleus de los núcleos de raspa. Utilicen esa memotecnia como para acordarse. Esto repásenlo en sueño y vigilia, acuérdense. ¿Qué sustancia liberaba el núcleo tubero-mamilar? ¿Se acuerdan? Es la orexina. Bien, la orexina es producida por este núcleo y gracias a ello regula locus coeruleus y los núcleos de raspa, que son centros que participan en el proceso de sueño y vigilia. ¿Qué pasa si se daña el núcleo supraquiasmático? Paso hacia un doble. ¿Qué pasa si se llega a dañar el núcleo supraquiasmático? Pregunta. Opciones son: duermo mucho más, duermo mucho menos, me acabo muriendo, o duermo la misma cantidad de horas pero de manera desordenada, de manera aleatoria. Muy bien, la última. Efectivamente, el núcleo supraquiasmático no es causante en sí del sueño, o sea, nos ayuda a sincronizar nuestros procesos de sueño. ¿Por qué nosotros soñamos? ¿Por qué descansamos? Porque nos sentimos cansados, necesitamos recuperar energía. Por eso dormimos. Ahora, lo que ayuda a sincronizar nuestros estados de descanso es el núcleo supraquiasmático. Por ende, si se llega a lesionar por alguna razón, vamos a dormir la misma cantidad de horas, pero de manera aleatoria. Y estos son los otros núcleos que son muy importantes, a los cuales le pueden preguntar cada uno de ellos las características. Cada uno constituye un núcleo importante para una sensación en particular. El núcleo ventromedial constituye el centro de la saciedad. ¿Cuál es la saciedad? Que es la sensación de sentirse satisfecho por uno se alimenta. Entonces, si constituye el centro de la saciedad, le pueden preguntar, bueno, ¿qué sucede si se llega a estimular el núcleo ventromedial? ¿Qué pasa si se llega a lesionar o dañar el núcleo ventromedial? Claro, si se llega, por ejemplo, a estimular el núcleo ventromedial, ¿qué sucede? Claro, no come, porque se siente saciado. Hay un aumento de la saciedad. Cuando se estimula el núcleo ventromedial, aumento de la saciedad. Y eso es una pérdida de peso, porque efectivamente no va a alimentarse, porque continuamente se va a sentir saciado. Ahora, si se llega a lesionar el núcleo ventromedial, aclaración, el núcleo ventromedial no está solamente en una ubicación, está de manera bilateral, porque tenemos el hipotálamo, como el tálamo, los hemisferios, son bilaterales. Entonces, vamos a tener un núcleo ventromedial derecho, núcleo ventromedial izquierdo. Si la lesión es bilateral, hay una pérdida total de la saciedad. Si la lesión es bilateral, solo bilateral, hay una pérdida total. Si nada más se daña de un lado, hay una disminución, pero no una pérdida total. Es simplemente un detalle. Entonces, si hay como dice, las lesiones bilaterales del hipotálamo ventromedial hacen que el individuo coma en exceso y aumente de peso. Efectivamente, si se daña, hay una pérdida de saciedad. Entre paréntesis, aumento de peso, porque va a continuar con la alimentación, porque no va a llegar al punto de sentirse saciado.
Entonces, si este sistema se llega a desregular, puede haber problemas con respecto a la alimentación, problemas de alimentación. Núcleo lateral. Así como el ventromedial es el centro de la saciedad, el lateral es el centro del hambre. Cuando se estimula por hambre este centro, el lateral, ¿qué va a haber? Un aumento del apetito. Es el centro del hambre. Entonces es un aumento de peso. Ahora, si se llega a lesionar bilateralmente el núcleo lateral, hay una pérdida del apetito. Por lo tanto, una pérdida de peso. ¿Sí? Tengan bien en claro que es cada uno. Acuérdense, ventromedial de la saciedad, lateral del hambre. Ya a partir de ahí ya saben qué pasa si se estimula, qué pasa si se llega a lesionar. Y el núcleo preóptico, que dice preóptico, es el centro de la sed. El centro de la sed. Su estimulación entonces va a promover un aumento de sed, una ingesta de líquido, su lesión o daño, una disminución de la sed, una pérdida total de la sensación de sed y una pérdida, y por lo tanto no va a intervenir ningún tipo de líquido. La lógica es exactamente la misma. ¿Está claro entonces con los centros? ¿Sí? Eso, con lo presente, después tomar. Vamos a la hipófisis, que era la estructura que estaba abajo del hipotálamo en forma de escroto testicular así. Ya vamos a ver la formita. La hipófisis también, una pequeña glándula. Esto era pregunta quizás. ¿Dónde está la hipófisis? Está en la silla turca del esfenoide. Yo hago eso porque me imagino como que se siente la hipófisis en la silla turca del esfenoide. Está unida al hipotálamo a través de un tallo pituitario, que vamos a ver en las imágenes. Y se va a dividir en dos partes. Esta es la misma, sin correr. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior de la hipófisis. La parte anterior se llama adenohipófisis. Es como el testículo más grande, como el cuerpo. El 85% de la hipófisis se debe a la cobertura de la adenohipófisis. Y la parte posterior de la hipófisis se llama, como habíamos mencionado antes, neurohipófisis. Y constituye el 15% de la hipófisis. ¿Sí? Es un huevito más chico. Bueno, eso simplemente. Acuérdense de la ubicación, silla turca de las esfenoides y la división. ¿Bien? A ver, la imagen está acá. Ahí va. Acá estaría todo lo que es hipotálamo. ¿Sí? Acá estarían ubicados el núcleo paraventricular, acá está, el supraóptico, y acá estarían todos los demás. ¿Sí? Que no están en la imagen, pero están imaginativamente ahí. Ahora, acá está la hipófisis, que está en el escroto. El huevo más grande, hay una hipófisis. El huevo más pequeño, neurohipófisis. Están comunicados, como se había mencionado antes, por el tallo pituitario. ¿Sí? Esto constituye el tálamo, la hipófisis y sus conexiones constituyen el sistema porta-hipotálamo hipofisial. Atrás, ¿cómo se ve? Tiene dos tipos de conexiones, también pregunta. Atención, el hipotálamo se comunica con la hipófisis anterior a través de una conexión vascular, es decir, a través de una pequeña red de capilares que se van a irrigar a través de la adenohipófisis o hipófisis anterior, y a partir de ahí le va a mandar factores liberadores. El hipotálamo le manda factores liberadores entonces a la adenohipófisis o hipófisis anterior. Ahora, el hipotálamo se va a comunicar con la neurohipófisis o hipófisis posterior,
por una conexión nerviosa, a través del cual va a enviar las hormonas que ya habíamos mencionado antes, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina producida por el núcleo paraventricular y la vasopresina sí por el núcleo supraóptico. Pregunta. Cuando digo pregunta es porque capaz le pregunto. Eso. Sí, no, la oxitocina paraventricular, principalmente. Bien, ahí tienen el paraventricular, oxitocina, supraóptico, vasopresina. Volvemos. Esto está. Eso es lo último. Acuérdense de los dos tipos de conexiones que tiene el hipotálamo. Importante. Pregunta. Conexión nerviosa, ¿con quién va a tener el hipotálamo? Con la neurohipófisis. Conexión vascular, adenohipófisis. Perfecto. A la adenohipófisis, ¿qué le da el hipotálamo? ¿Qué le tira? A ver cómo que queda. Factores liberadores que van a estimular